Muy buen y bendecido día. Bienvenidos a esta unidad temática número 3 de nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano. En esta vamos a tratar aspectos fundamentales del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Estos impuestos son dos impuestos súper importantes dentro de la recaudación de tributos en Venezuela. Y por eso es que el día de hoy nosotros vamos a hacer algunas consideraciones fundamentales en referencia a los mismos. Para eso vamos a abordar el impuesto al valor agregado, considerando los conceptos, las características, así también como los elementos de la obligación tributaria. Y vamos a hablar un poquito sobre la declaración del impuesto. De seguida haremos lo propio con el impuesto sobre la renta. Para ello, consideraremos algún concepto dado por la doctrina, del cual van a surgir una serie de características o particularidades, y de la misma manera vamos a establecer cuáles son esos contribuyentes del impuesto, los tipos de tarifas existentes, la determinación del impuesto y las formalidades para poder hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Sin más preámbulos, bienvenidos a esta unidad temática número 3. Cuando hablamos del impuesto al valor agregado, debemos referirnos a que en otras legislaciones también es conocido como un impuesto al valor añadido. La ley del impuesto al valor agregado establece que este impuesto es un impuesto que va a gravar todo lo que tiene que ver con la enajenación sobre bienes muebles, así como también la prestación de servicios y la importación de bienes muebles y servicios que ocurran dentro del territorio nacional. Por eso es que la mayoría de doctrinarios ha establecido que el impuesto al valor agregado tiene en primer momento como objeto el gravamen producto de una serie de actividades como son la enajenación de bienes de carácter mueble, la prestación de servicios, de bienes de prestación de servicios y la importación de bienes inmuebles y servicios. Y otra de las cosas importantes que debemos hacer reflexión en cuanto al IVA es que es un impuesto que es traslativo, es decir, no percute en el obligado directo, sino que se traslada hasta el consumidor final. Y esta persona, el consumidor final, es la que efectivamente debe pagar el impuesto y puede estar constituida por personas naturales, por personas jurídicas, por comunidades, sociedades de hecho, sociedades irregulares, los consorcios, cualquier ente jurídico, económico, aquellos que se encuentran en situación de importadores de bienes, habituales o no, fabricantes, productores, ensambladores, entre otros, tal cual lo define el doctor Candal en el año 2009. Habiendo considerado estas particularidades sobre el impuesto al valor agregado, es menester mencionar las particularidades del mismo. A razón de esto, debemos mencionar lo siguiente. Es un tributo de carácter nacional. Es decir, recordemos que en la unidad temática pasada nosotros habíamos hecho esa discriminación entre impuestos que eran nacionales, impuestos estatales, impuestos municipales. En el caso del impuesto al valor agregado, debemos decir que es un impuesto de aplicación nacional y que efectivamente va a ser recaudado por la Administración Aduanera y Tributaria, representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENAT. Tiene por objeto o grava todo lo que tiene que ver ese valor añadido a la prestación del servicio o a el bien. Es un impuesto que efectivamente incide sobre la actividad empresarial venezolana. ¿Y por qué decir que incide sobre la actividad empresarial venezolana?
puesto que generalmente todas estas personas que realizan actividad económica están realizando actividad empresarial. No tenemos que hablar solamente de comerciantes, porque evidentemente aquellas personas que actúen como emprendedores en Venezuela, tal como lo establece la ley de nuevos emprendimientos, también están sometidos a este pago del impuesto al valor agregado. Y esto es importante que todos lo sepamos, porque muchos de los emprendedores en Venezuela, que son nuevos emprendedores, pareciera que desconocen la existencia de este tipo impositivo dentro de sus cargas o dentro de sus deberes o también llamadas obligaciones fiscales. Entonces, por eso se dice que es un impuesto que tiene una vinculación y que se articula por la actividad empresarial que lleva a cabo todos aquellos sujetos que hemos ya mencionado o referido al inicio de este tipo impositivo. Se crea en virtud de una ley, evidentemente, porque todo tributo, sea impuesto, tasa o contribución, debe emanar de una ley. Recordemos que los elementos, tanto los elementos objetivos, sea el hecho imponible, la base imponible y la alícuota, así como los elementos subjetivos del impuesto que están referidos a el sujeto activo y el sujeto pasivo del impuesto, deben estar previamente establecidos y determinados por la ley. Y los sujetos pasivos están determinados, como se dijo anteriormente, por la ley de creación. Tomando entonces esas consideraciones y particularidades del impuesto al valor agregado, debemos hacer algunas referencias de unas definiciones fundamentales en el libro. Y dos son esas definiciones que tenemos que manejar de manera precisa. La primera es la del crédito fiscal y la segunda la del débito fiscal. Cuando hablamos del crédito fiscal, debemos mencionar que este está referido a la cantidad de impuestos que ha soportado el contribuyente, efectivamente por las compras que ha realizado a sus proveedores, permitiéndole a este contribuyente que hizo sus compras el derecho de deducir el IVA, el crédito fiscal. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de crédito fiscal, siempre y cuando estemos en la realización de operaciones como compras, sabemos que nuestro proveedor está evidentemente reteniéndonos una cantidad de dinero que luego podemos usar como crédito fiscal. Y cuando hablamos del débito fiscal, debemos mencionar que el mismo tiene que ver con ese impuesto que el contribuyente ha recibido producto de los servicios prestados o la venta que ha llevado a cabo. Es decir, él retiene y al retener el impuesto tiene que entregarlo a la administración tributaria. Volvemos nuevamente. Crédito, cuando yo realizo compras a mis proveedores, por ejemplo, tengo una papelería y en un momento determinado debo comprar insumos para la papelería. En este caso, libretas, en este caso, pendrive, hojas, marcadores, lapiceros. Cada vez que yo realizo esas compras a mis proveedores, esto me da derecho a que yo pueda deducir del IVA mi crédito fiscal. Pero cuando yo hago la venta, se la hago a Pedro Pérez, evidentemente él me está pagando una cantidad que yo estoy recibiendo. Y como estoy recibiendo el impuesto que no me pertenece porque le pertenece a la administración tributaria, entonces en ese caso yo tengo que entregarle esa cantidad de dinero al CNA. Así las cosas, y habiendo hablado entonces del crédito fiscal y el débito fiscal, vamos a considerar los elementos objetivos de la obligación tributaria en el IVA. El primero es el hecho imponible. Y como ya se dijo, el hecho imponible no es otra cosa que esa actividad de prestación de servicio o la compra y venta de bienes muebles
que ocurran dentro del territorio nacional, tal como lo dispone la ley del IVA específicamente en el artículo 3. Si hablamos de base imponible, debemos mencionar que al momento de que nosotros hemos hecho la facturación del precio de los insumos de papelería que estamos vendiendo, debemos aplicarle a ese monto una cantidad, pero el monto en principio va a ser el precio facturado del bien. Y ese precio facturado del bien va a tener que recibir un porcentaje que se denomina la alícuota general, que en este momento, tal como lo disponen la ley de liga es de el 16%. Importante en cuanto al IVA, considerar los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Y allí debemos considerar tres sujetos. El primero de ellos es el formal. Cuando hablamos del sujeto pasivo formal, debemos mencionar que ese es el que exclusivamente califica como sujeto al IVA. Ojo, pero que goza de alguna exoneración o de alguna exención. Ejemplo, imaginemos que ya no estamos en el rubro de papelería, sino que estamos como expendio de farmacias, de productos farmacéuticos. Ellos han sido considerados específicamente como sujetos pasivos de la obligación tributaria en IVA, pero estas farmacias pueden tener algunas exoneraciones de tributos, por ejemplo, el ibuprofeno o en el momento de que había COVID, el acetaminofén, esto estuvo como un producto de primera necesidad y el cual gozó de exoneraciones. Por eso estos sujetos pasivos gozan de algunas exoneraciones o exenciones del tributo. Tenemos también los sujetos pasivos de la obligación tributaria en el IVA, denominados los ordinarios. Son todos aquellos que van a encuadrar en el marco de la actuación denominada como hecho imponible y que efectivamente están grabados con el tributo. Ejemplo, estamos hablando de el supermercado barato, el supermercado garzón. Ellos realizan el hecho imponible fundamental, que es la compra y venta de bienes muebles. Llámese café, azúcar, llámese detergente, jabón, champú, entre otros. Califica de manera espléndida dentro de los hechos imponibles grabados con este tipo de tributos. Y los sujetos pasivos de la obligación tributaria dentro del impuesto al valor agregado, considerados como ocasionales, son aquellos que ni son formales, pero tampoco son ordinarios, pero realizan importaciones de bienes para el consumo propio. Y en este caso también tienen que pagar el impuesto establecido. Habiendo entonces está considerado los sujetos pasivos de la obligación tributaria como el sujeto ordinario, el especial y el ocasional, también tenemos que mencionar el sujeto pasivo de la obligación tributaria conocido como el sujeto pasivo especial. Este sujeto pasivo especial ha sido establecido de esta manera por providencia administrativa emanada por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. Y en consecuencia, pues ha sido producto de una decisión administrativa darle ese carácter tan particular por retener un porcentaje del IVA de todas las compras grabadas. Y según lo dispone la Providencia 049 del año 2015, estas personas, que evidentemente son personas jurídicas y que son calificadas como sujetos pasivos especiales, tienen la característica de ser agentes de retención del impuesto al valor agregado cuando ellas compren bienes muebles o reciban algún servicio de proveedores. Y en función de esto, van a ser consideradas como sujetos pasivos especiales.
El segundo impuesto que tiene gran valía dentro de la recaudación de tributos en Venezuela a nivel nacional es el llamado impuesto sobre la renta. Este impuesto, tal como lo dispone la mayoría de los doctrinarios, es un tributo directo que grava una capacidad contributiva específica del contribuyente. Y a diferencia del impuesto al valor agregado, este impuesto sobre la renta no se permite trasladar, es decir, percute directamente en la persona del obligado. Si en un momento determinado yo tuve una renta en el ejercicio económico, debo pagar el impuesto según mi capacidad contributiva, según esa renta que obtuve en el ejercicio económico. Y no lo puedo trasladar a otra persona, a diferencia del impuesto al valor agregado, que como se dijo anteriormente, es un impuesto que permite la traslación, es decir, no percute directamente en la persona del obligado, sino del consumidor final. A razón de esto, el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava la manifestación directa de la capacidad contributiva del contribuyente. Las características de ese tipo impositivo son las siguientes. La primera es que es un impuesto personal. Cuando hablamos de impuesto personal es que va a considerarse como aquel impuesto que recae sobre la capacidad que tengo yo como sujeto obligado. Y esa capacidad que tengo como sujeto obligado va a ser producto de todas las rentas obtenidas en Venezuela. Y en función de esto tengo que pagar el impuesto. Importante. Imaginemos que en este momento yo estoy viviendo en el extranjero. Si yo estoy viviendo en el extranjero, pero todavía tengo obtención de rentas en Venezuela, yo debo pagar, ojo, debo declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, mi obligación en primer momento será determinar mi obligación tributaria según las rentas obtenidas y segundo, pagar el impuesto que se debe a pagar. Es un impuesto progresivo y esto en función de que existe una tarifa que va increciendo dependiendo de mi capacidad contributiva. Ya veremos a continuación cuáles son esas tarifas que se tienen para personas naturales, para personas jurídicas, para las actividades propias de los hidrocarburos y esas tarifas, principio, van a ir aumentando dependiendo de nuestra capacidad contributiva. Es un impuesto global porque allí se van a gravar todas y cada una de las operaciones que van a comprender la totalidad de las rentas a nivel del sujeto pasivo. Y se aplica no solamente a personas naturales, sino también a personas jurídicas que se encuentren en la situación de supuesto de hecho dispuesto en la norma. El ámbito de aplicación de este tipo impositivo, como se dijo anteriormente, se caracteriza por la territorialidad de la renta. Esto significa que cuando nosotros obtenemos un enriquecimiento dentro del territorio nacional, sin importar la causa que lo genera, nosotros tenemos que pagar ese enriquecimiento declarando nuestro impuesto sobre la renta dentro del territorio nacional, sin importar que yo no esté en el territorio nacional, que yo me haya ido a pasar vacaciones o que yo me haya ido a vivir en el extranjero. Por ello es que muchos autores establecen que una de las particularidades más interesantes de este tipo impositivo es la posibilidad de gravar la renta sin importar lo que es la residencia o el domicilio del beneficiario, sino el lugar donde se produce la renta. Cuando hablamos de los sujetos pasivos y la tarifa, es necesario ir discriminando si nosotros estamos hablando de persona natural o de persona jurídica. En el primer rubro, que vamos a denominar como la tarifa número 1, vamos a englobar a las personas naturales, las sociedades de personas o sociedades de hecho o sociedades irregulares, las herencias yacentes, las fundaciones y las asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, las que no van a generar como actividad, una actividad económica con fin de lucro.
Y dentro de esto vamos a revisar que si la persona natural o alguna de estas mm, calificaciones de personas que acabamos de mencionar obtienen un enriquecimiento hasta 1.000 unidades tributarias, el porcentaje aplicado es del 6%. Pero si nosotros vamos desde 1.000 a 1.500 en cuanto a nuestro enriquecimiento, nos va a ir creciendo, como les había mencionado al inicio. Es decir, nos van a grabar con el 9%. Pero si eh, este, eh, por circunstancias. Estamos en el renglón de 3.000 unidades tributarias hasta 4.000 unidades tributarias, nos van a aplicar el porcentaje del 24%. Es decir, a mayor capacidad económica, mayor capacidad contributiva. Pero si nosotros estamos hablando de una sociedad de capital, es decir, cuya actividad es la actividad económica o una sociedad civil con forma de mercantil que realizan actividades económicas o actividades comerciales o corporaciones extranjeras, ya no se va a aplicar la tarifa número uno, sino se va a aplicar la tarifa número dos. Y esta tarifa número dos depende de si se obtuvo como enriquecimiento 2.000 unidades tributarias, el porcentaje aplicado es del 15%. Pero si va de 2.000 unidades tributarias a 3.000 unidades tributarias, se aplica el porcentaje del 22%. Pero si por el contrario, tenemos más de 3.000 unidades tributarias en adelante, vamos a aplicar el 34%, que es el máximo del porcentaje aplicado dentro del impuesto sobre la renta. Pero si por el contrario estamos dentro de la categoría de personas jurídicas asimilables que realizan actividades de hidrocarburos o actividades conexas como las regalías, el transporte o la refinación de hidrocarburos o de cualquier otro mineral, debemos aplicar la tarifa número 3. Y en este caso, la tarifa número 3 establece un porcentaje de alícuota bien considerable. Si hablamos de explotación de hidrocarburos y actividades conexas, esto se va a grabar con el 50%. Pero si por el contrario estamos hablando de explotación de minas y actividades conexas, se va a aplicar una alícuota del 60%. Importante, cuando estamos dentro de una declaración de impuestos sobre la renta o vamos a determinar nuestra declaración de impuestos sobre la renta como persona natural, tenemos que manejar este concepto de desgravamen. Ojo, hay un desgravamen único que permite un descuento al momento del pago del impuesto sobre la renta. Y pudiésemos nosotros acogernos al mismo, que no es otro que el de 774 unidades tributarias. Pero si nosotros hemos realizado algunas de las actividades que vamos a mencionar a continuación y hemos guardado los soportes en el ejercicio económico del año anterior a el que está cursando y vamos a hacer la declaración, pues evidentemente yo no me iría por un desgravamen único, porque me favorece más el desgravamen detallado. Y si estoy en alguno de estos supuestos, pues evidentemente me va a favorecer mucho más. Ejemplo, si estoy pagando educación propia o de mis hijos que no tengan una edad superior a los 25 años, entro perfectamente dentro de esta posibilidad, siempre que evidentemente mis hijos estén viviendo en el país y que yo esté residenciado también en el país. Si yo he pagado primas de seguro por mí o por mis padres o por mis hijos, sea por hospitalización, cirugía o maternidad, pues también puedo evidenciar esto y me lo van a descontar como un gravamen. También lo he pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización. Por eso es importante y es interesante que cada vez que nosotros solicitemos esos servicios en los centros médicos especializados, pidamos la factura para poder presentar al SENIAT el documento fundamental en el que consta cuánto hemos pagado, cuánto ha sido la cantidad
de lo que hemos desembolsado y así poder incorporarlo como desgravamen detallado. Pero si por el contrario, yo lo que he pagado cuotas de interés por algún préstamo hipotecario para adquirir mi vivienda principal, pues evidentemente eso también me permite a mí hacer un desgravamen detallado. Y por si fuera poco, si yo estoy en una casa que es de alquiler y he pagado hasta un monto de 800 unidades tributarias, pues evidentemente esto me permite en todo momento que yo pueda emplear mi desgravamen detallado. Puedo sumar todo esto y evidentemente estas cantidades pueden ser superiores a las que pueden generarse por la aplicación del desgravamen de 774 unidades tributarias. En cuanto a las exenciones de el impuesto sobre la renta, recordemos que una exención, tal como lo dispone el Código Orgánico Tributario, es una dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que es otorgada por ley. Y dentro del impuesto sobre la renta se establece que todo lo que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela, con los institutos autónomos que determina la ley, los agentes diplomáticos extranjeros que reciban gobiernos del extranjero y reciban funcionarios de Venezuela o instituciones benéficas, como el caso de la Lotería del Táchira, el hecho de beneficencia de la Lotería del Táchira, ellos pueden tener exenciones por los enriquecimientos que hayan obtenido, siempre y cuando sea para lograr los fines que acabamos de mencionar, es decir, instituciones benéficas y de asistencia social. En cuanto a las exoneraciones, esta también es una dispensa total o parcial, pero que emana del Ejecutivo Nacional y que tiene que estar autorizada por la ley. En este caso tenemos un ejemplo del año 2023, en el cual el Ejecutivo Nacional establece dentro de la Gaceta Oficial 42.623, bajo el decreto 4.806, que se exonera del pago del impuesto sobre la renta a los enriquecimientos obtenidos por los tenedores, personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en el país, provenientes de las inversiones que se realizan a través de los títulos que emite el Banco Central de Venezuela o los que son los títulos valores que son avalados por el BCR. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esa exoneración. Otra excepción, exención, es la que puede dársele a los trabajadores y a sus beneficiarios, producto de la obtención de lo que nosotros denominamos como las prestaciones sociales o los fondos de retiros y pensiones. En ese caso, pues ellos no deben pagar impuestos sobre la renta y por tanto, eh, siempre y cuando se constituyan tal como lo dispone la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, ellos pues están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Eh, Hay unas formalidades para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de declaración, la estimada y la definitiva. Cuando hablamos de una declaración estimada, es aquella que estamos realizando de manera mensual o trimestral para informar sobre los ingresos que hemos obtenido y los créditos que estimamos para el año fiscal actual. Pero cuando ya hablamos de la definitiva, ya estamos haciendo referencia a personas naturales residentes en Venezuela que evidentemente obtengan más de 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias, evidentemente tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos sobre la renta ingresando al portal de El Señal y indicando que no tenemos rentas que estén fuera de Venezuela. Y que nuestros ingresos son ingresos territoriales. Allí se nos van a desplegar una serie de
ventanas. La primera de ellas es la que nos establece cuál ha sido el total de las rentas obtenidas durante el ejercicio. Y entonces, nosotros, si somos empleados o dependientes, tenemos la información a través de la planilla del ARC, que es la que a través de ese comprobante nos indica cuál ha sido el monto total de nuestros ingresos y si ha habido desgravamen o cuáles han sido los ingresos salariales y los no salariales. Entonces nosotros debemos solamente reportar los ingresos que se denominan como los salariales. Y haremos lo propio informando cuáles son nuestras cargas familiares. Evidentemente, siempre y cuando tengamos cargas referidas y registradas en el registro de información fiscal y deben coincidir tanto las que estoy indicando en mi declaración como las que efectivamente tengo insertas dentro de mi registro de información fiscal. De la misma manera, debo mencionar cuál es el desgravamen al que me estoy acogiendo, si es el desgravamen único de 774 unidades tributarias o si por el contrario estoy haciendo el uso de mi derecho a emplear el desgravamen detallado, siempre y cuando tenga estas facturas como documentos fundamentales para poder hacer esa consideración, esa validación, ese soporte de información que estoy refiriendo al momento de hacer mi determinación de la obligación tributaria. Y si tengo alguna compensación o algún crédito que quisiera compensar de declaraciones anteriores, también tengo que presentarlo en el momento. El sistema es totalmente amigable y hace esa compensación y automáticamente me genera el monto de el pago que debo efectuar como persona natural, el cual puedo realizar en una sola porción o puedo dividir el pago en tres porciones. Eh, puedo hacerlo a través de la banca electrónica o lo puedo hacer por la banca física, imprimiendo las planillas que me dé o me arroje el sistema y llevándola efectivamente a las instituciones autorizadas. Pero hoy en día lo que generalmente se emplea es la usanza de la banca virtual o electrónica, que te permite, en todo caso, hacer la deducción del pago del impuesto sobre la renta. Y al haber realizado ese pago íntegro o total del impuesto sobre la renta de persona natural, la institución, es decir, la administración tributaria, nos dará un certificado de declaración y pago de impuestos sobre la renta. Por ello se dice que tanto el impuesto sobre la renta, así como el impuesto al valor agregado, son impuestos que se declaran de manera virtual a través de la plataforma de la administración tributaria. Y que para poder hacer ambos tenemos que tener todos los soportes que nos exige la administración tributaria para evitar caer en algún error. En el caso del impuesto al valor agregado, tenemos que tener dentro de nuestro poder el libro de compras y el libro de ventas para realizar lo propio, estableciendo el crédito fiscal y el débito fiscal y las facturas que lo demuestren para el caso de que exista alguna auditoría o fiscalización y poder evidenciar la existencia de esa información adecuada, esa información certera. Y en el caso de que estemos hablando del impuesto sobre la renta de personas naturales, tenemos que hacerlo propio, presentando y guardando toda esa documentación que soporta las obligaciones que hemos tenido que cancelar para verificar
esos desgravámenes en caso de que entremos en una fiscalización. Así las cosas, mis queridos estudiantes, participantes del curso Sistema Impositivo Venezolano, les invito a que revisen estas referencias y lo que está dispuesto dentro de la plataforma del IESI y de la misma manera que realicen las actividades que están señaladas como actividades evaluativas de la asignatura. Nos vemos en el próximo encuentro instruccional que sea dispuesto, organizado y planificado por la institución. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla a través de los mecanismos diseñados por el IESIT para tal efecto. Se despide de ustedes, no sin antes desearles feliz y bendecida tarde, Mariana Buitrago. Hasta el próximo encuentro.